Una vez explicado detalladamente los contenidos de la separata, nos encontramos con mejores herramientas o en mejores condiciones para poder explicar las preguntas del primer boletín de este ciclo 2019-1, ordinario virtual. Y lo primero que vamos a hacer es comentar un texto. Quiero que estén muy atentos a los textos, puesto que en algunos exámenes de San Marcos, últimos además, han estado viniendo textos en la parte de filosofía, no en la parte de RB, que sabemos que siempre vienen, ¿no? Son como que textos filosóficos. Entonces vamos a tratar, si nos da el tiempo, de tratar de explicarlos, ¿no? En este caso sí tenemos tiempo para explicar el texto, que es un texto sobre Hegel. El texto dice lo siguiente. Hay algunos autores que tienen la facultad de marcar un antes y un después de su obra. Así, en los manuales y en la historia de la filosofía se cita a los pensadores presocráticos, como dando a entender que la tarea y la propia definición de la filosofía cambió con la llegada de Sócrates. Y se habla también de pensadores post-hegelianos, porque nada fue lo mismo después de Hegel. O sea, este primer punto hace una suerte de analogía entre Sócrates y Hegel. Sócrates fue importante, tanto así que hablamos del periodo presocrático o cosmológico, como vamos a ver la siguiente semana, y de la misma manera podríamos decir que hay un antes y un después de Hegel. Por eso hay pensadores post-hegelianos, después de Hegel. La razón viene a continuación. Cuando parecía que la filosofía empezaba a quedar arrinconada ante el avance tanto de las ciencias naturales como de la crítica que los científicos hacían de la tradición, la religión o el pensamiento filosófico tradicional, Hegel definió la tarea del filósofo. Sin embargo, no solo hizo eso, también propuso que la filosofía fuese otra vez la reina de las ciencias, como lo había sido en la Edad Media, y encarnó ese ideal construyendo un sistema que pretendía dar razón de todos los saberes y todas las formas de cultura. En esta construcción sistemática, todos los aspectos de la realidad reciben su explicación, desde la ciencia hasta el arte, la religión o el derecho, tanto la física, la química y el mundo natural, como la historia y el mundo de las instituciones, la familia, la economía, las leyes. Nada escapa a la pretensión hegeliana de convertir cualquier aspecto de nuestro mundo, natural o cultural, en un aspecto de la razón y como tal en una parte de su sistema. La pregunta número 1 a propósito de la lectura dice lo siguiente. Considerando lo referido en la lectura, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto respecto de la filosofía hegeliana. A. La religión escapa del ámbito de interés de su sistema. Eso es falso, porque como hemos visto, nada escapa de su sistema, ¿no? O sea, porque nada escapa de la razón, como dice la lectura. B. Es imposible explicar el mundo biológico desde su perspectiva. Eso es falso. Es más, acá habla de la química, la física, o sea, todas las ciencias se explican dentro de su... ¿no? Muy bien. Se caracteriza por su pretensión totalizadora de la realidad. Muy bien, esa es la clave. Hegel consideraba que la filosofía era totalizadora porque le daba una suerte de unidad a las ciencias que eran particulares en tanto investigaban sobre una parte de la realidad. ¿Por qué no es la D, profesor? ¿Hizo de la filosofía un estudio opuesto al de las ciencias? No, una suerte de reina de las ciencias, pero no opuesto. E. ¿Aceptó su derrota de la filosofía frente al desarrollo científico? No, precisamente lo que dice acá, donde estoy señalando, es que cuando la filosofía se veía arrinconada, Hegel le dio una nueva tarea al filósofo. La pregunta número 1 dice lo siguiente. Para Aristóteles, la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios. Muy bien, esa es la definición que da Aristóteles. Explicamos también en el video de teoría la definición. ¿Qué característica de la actitud filosófica resalta Aristóteles? Cuando Aristóteles dice que la filosofía estudia las primeras causas y los primeros principios, quiere decir que se dirige al fundamento de la realidad. En otras palabras, quiere decir que la filosofía es radical. 2. Relaciona los elementos de ambas columnas. Fue el primero en autodenominarse filósofo, según Diógenes de Laercio, ese fue Pitágoras. Los problemas filosóficos se expresan en 4 preguntas, eso lo dice Kant,
¿Y cuáles son estas 4 preguntas? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? La filosofía es el estudio de las primeras causas, de los primeros principios, como lo acabamos de ver en la pregunta 1, eso lo dice el maestro Aristóteles. 4. La filosofía se ocupa de esclarecer las proposiciones, o sea, de ser una actividad que clarifique el lenguaje, eso lo dice el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Y puesto que tenemos que 1 es D, 2C, 3A y 4B, la pregunta o la alternativa clave de la pregunta es la A. En los últimos meses, una noticia ha producido una gran controversia. Se trata del caso de un joven de 27 años, nacido en la India, que pretende demandar a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento. El joven alega que los niños son obligados a venir a un mundo que no conocían y en el cual sufrirán. Ya Sófocles hace siglos había dicho que nacer es casi tan trágico como morir. Y Nietzsche en el siglo XIX había sugerido que con todos los bienes, el mejor sería no haber nacido. Podemos inferir que el caso planteado se discutiría en el ámbito de la disciplina filosófica denominado. Esa es una pregunta bastante interesante porque trata acerca de un tema que, digamos, de buenas a primeras puede parecer que no tiene que ver con ninguna disciplina filosófica, ¿no? Sin embargo, recordemos que es la antropología filosófica la que estudia el problema de la esencia, qué es lo que hace que un ser humano sea tal, será la razón, el alma, ¿no? Los instintos, el problema del origen, si Dios crea al hombre o este surge por evolución, pero también del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida si es que tiene un sentido? Para este joven, como bien prueba esta noticia, la vida no tiene sentido y por eso quiere demandar a sus padres porque lo traen a este mundo doloroso donde va a sufrir sin su consentimiento. Por eso tenemos que la clave correcta es la alternativa E. 4. La razón, cuando se limita a ser humana, sostuvo Hegel, deja de ser parte de la razón universal y se convierte en mero entendimiento. Ese sí que es un pensamiento finito. Sin embargo, si somos capaces de superar lo que nuestra perspectiva tiene de parcial, esto es clave para la respuesta, si somos capaces de superar lo que nuestra perspectiva tiene de parcial, podemos elevarnos a la panorámica, una vista panorámica totalizadora, podríamos decir, que el propio Dios tiene de la realidad y conocer la verdad, con mayúsculas, porque solo hay una. Se trata de un pensamiento que pretende, en cada momento, tener presente la parte y el todo, el presente y el pasado. Asimismo, se requiere pensar de una manera distinta de la tradicional, de un modo que Hegel denominó dialéctico. Pensar dialécticamente no es fácil, requiere no quedarse en la superficie de las cosas, sino ver su estructura lógica profunda, que es dinámica, y situar cada aspecto de la realidad con el resto. Esta es una bonita pregunta, porque nos dicen del texto que hemos leído, qué característica de la filosofía se evidencia, ¿no? Tiene que ver con totalizadora, por lo de panorámica, sí. Entonces, tenemos 2 claves de buenas a primeras, ¿no? No puede ser la B, porque no aparece totalizadora. La pregunta es, la alternativa es dogmática. ¿La filosofía es dogmática? O sea, ¿un filósofo acepta sin evaluar los argumentos racionales? Nada que ver. La filosofía, por el contrario, es crítica y racional. El filósofo pide argumentos para creer en algo y los problematiza. Entonces, por eso no podría ser la E. Eso quiere decir que la clave es la A, porque la filosofía se dirige al fundamento de la realidad y con ello quiere tener una visión totalizadora de las cosas. 5. Si prestamos atención a los grandes virajes que se han producido en la historia de la filosofía y al hecho de que los más grandes sistemas filosóficos supusieron siempre casi un examen minucioso y una radical revisión de las certezas que propusieron, ¿no? De las certezas de las propuestas filosóficas tradicionales, podremos comprender por qué una de las características fundamentales que ha definido la filosofía es su extraordinaria capacidad de ser crítica. O sea, Kant propuso un sistema filosófico,
Hegel lo leyó y no estuvo de acuerdo, lo criticó, puso a prueba, ¿no? Es un examen minucioso que pone a prueba la verdad de ese sistema. La filosofía es crítica. Pregunta número 6. Señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La ontología estudia el origen, el fundamento y la esencia del ser, eso es verdadero. La inestabilidad política en las polis griegas ayudó a la libertad de expresión. Recordemos que eso tiene que ver con el factor político que permitió la filosofía, esa suerte de democracia que hubo. 3. De acuerdo con Aristóteles, el origen circunstancial de la filosofía es la certeza. No, eso es falso, porque recordemos que para Aristóteles es el asombro o admiración. Desde los griegos, la filosofía es la indagación desinteresada por el saber, o sea, es buscar el saber por el saber mismo, verdadero. Por eso tenemos que la alternativa correcta es la D. El pensamiento de Kant, que había publicado una serie de críticas dedicadas al examen de los límites de la razón, poco antes de que Hegel empezase su obra, parecía una invitación a la humildad, al reconocimiento de las fronteras que el entendimiento humano no podía traspasar. Por su parte, la respuesta de Hegel fue afirmar que la razón no tiene márgenes constrictores si se sitúa en el punto de vista del absoluto. O sea, para Hegel, el saber puede dar cuenta de cómo es la realidad. Esto para Kant sería disparatado, porque para Kant, recordemos, conocemos el fenómeno, la apariencia, mas no el noumeno. Se infiere que las disciplinas filosóficas aludidas anteriormente son, la primera, por ejemplo, habla de los límites de la razón. O sea, es una pregunta que se formula en los siguientes términos. ¿Es posible que el humano conozca la realidad? Si recuerdan, esa es una pregunta nociológica, la pregunta de la posibilidad. Y Hegel, cuando habla de conocer la realidad tal y como es, tiene que ver con la ontología. Entonces, la clave es la D. La pregunta 8 dice, ¿una ciudad grande, llena de teatros, es un lugar más apropiado para el progreso moral que las montañas en las que pequeñas comunidades de pastores viven según sus normas tradicionales? Esta pregunta fue planteada por Rousseau en su obra El contrato social y corresponde a ¿qué disciplina filosófica? Es una buena pregunta porque nos habla sobre el progreso moral. Y recordemos, ¿qué disciplina filosófica reflexiona sobre la moral? La ética. Muy bien, precisamente por ello la alternativa es la letra D. Muy bien, jóvenes, entonces espero que esta primera semana les haya servido para que se hagan una idea de lo que es la filosofía, porque recuerden que ni siquiera los mismos especialistas de la filosofía, los filósofos, están de acuerdo en qué es la filosofía, sino que más bien hay tantas definiciones de filosofía como filósofos existen. Lo que hemos tratado de recordar es las condiciones donde surgieron o que permitieron que la filosofía surja en Grecia, las disciplinas filosóficas y las características que debe cumplir la pregunta o actitud filosófica. Nos vemos la siguiente semana.